Día 79. Entre los dos testamentos. Los 400 años de silencio. ¿Has escuchado hablar de los 400 años de silencio? Es en ese tiempo en que Dios no se reveló a los hombres. Sin embargo, al finalizar ese periodo nos envía la más grande señal de su amor y misericordia a nosotros, su creación. Todo lo que anunciaba el Antiguo Testamento fue cumplido y hecho realidad. La promesa del Mesías ya era palpable, pero en ese silencio sucedieron muchas otras cosas de las cuales ignoramos. Se escribieron muchos libros, nacen nuevas sectas, emergen nuevos imperios gobernadores del mundo conocido. En el momento menos esperado para los hombres, Dios se revela en carne a la humanidad. Primero, periodo persa, comprendido entre el año 430 al 332 a.C. Al final del Antiguo Testamento, cerca del año 430 a.C., Judea era una provincia persa. Persia había sido potencia mundial de mano del rey Ciro cerca de 100 años y siguió siéndolo después de cerca de 100 años más. Durante este periodo poco se sabe de la historia judía. El dominio persa era en su mayor parte o se caracterizaba por ser moderado y tolerante, y los judíos gozaban de bastante libertad. Segundo, periodo griego, comprendido del año 331 al 367 a.C. Hasta ahora, las grandes potencias habían sido asiáticas y africanas, pero sobre el horizonte occidental se levantaba ominosamente el poderío creciente de Grecia. Los comienzos de la historia griega los vela la mitología. Se cree que haya comenzado alrededor del siglo XII a.C., la época de los jueces bíblicos. Luego viene la guerra troyana y Homero, por el año 1000 a.C., la época de David y Salomón. Después vino la formación de los estados griegos, del año 776 al 500. Luego las guerras persas, del año 500 al 531 a.C. y las célebres batallas de Maratón, año 490 a.C., Termópilas y Salamina, año 480 a.C. Después la brillante época de Pericles, del año 465 al 429 a.C., y Sócrates, del año 429 al 339 a.C., contemporáneos de Esdras y Nehemías. Alejandro Magno, en el año 336 a.C., asumió el mandato del ejército griego y con rapidez se lanzó al oriente sobre las tierras que habían estado bajo el dominio de Egipto, Asiria, Babilonia y Persia. Ya en el año 331 a.C., el mundo entero estaba ante sus pies. En su invasión a Palestina en el año 332 a.C., mostró gran consideración ante los judíos, dejó intacta a Jerusalén y ofreció garantía a los judíos para que se establecieran en Alejandría. Después de la muerte de Alejandro, su imperio pasó a manos de 4 de sus generales. Palestina, situada entre ambos, fue primeramente de Siria, pero en el año 301 a.C. pasó a manos de Egipto, en cuyo poder estuvo unos 100 años, hasta el año 198 a.C. Bajo los reyes de Egipto, llamados los Ptolomeos, la suerte de los judíos era por lo general pacífica y feliz. Los que estaban en Egipto edificaron sinagogas en todas sus colonias. Alejandría llegó a ser un centro de gran influencia en el judaísmo. En el año 198 a.C., Antíoco el Grande reconquistó Palestina, que pasó nuevamente al poder de los reyes de Siria, llamados los seleucidas. Antíoco Epifanes, del año 174
al 164 a.C., adversario acérrimo de los judíos, hizo un esfuerzo salvaje y decidido para exterminarlos a ellos y a su religión. Devastó Jerusalén en el año 168 a.C., profanó el templo, sacrificó un cerdo sobre el altar, erigió un altar a Júpiter, prohibió el culto del templo y bajo pena de muerte la circuncisión. Destruyó todos los ejemplares de la escritura que pudieran hallarse y mató a todo aquel que tuviera tales ejemplares en su poder. Vendió como esclavos a miles de familias judías y recurrió a toda forma imaginable de tortura para obligar a los judíos a que renunciaran a su Dios y religión. Esto condujo a la revolución y sublevación de los macabeos, una de las hazañas más heroicas de la historia. Tercero, periodo de la independencia, del año 167 al 63 a.C., también llamado el periodo macabeo o asmoneos. Matatías, un sacerdote de patriotismo intenso y valor sin límites, enfurecido por los intentos de Antíoco Epifanes de destruir a los judíos, reunió a un grupo de judíos leales y alzó la bandera de la liberación. Tuvo 5 hijos guerreros y heroicos: Judas, Eleazar, Jonatán, Simón y Juan. Matatías murió en el año 166 a.C. Su manto cayó sobre su hijo Judas. Reconquistó Jerusalén en el año 165 a.C. Purificó y reconsagró el templo. Este es el origen de la fiesta de la dedicación celebrada por los judíos hasta hoy. Judas reunió en sí mismo la autoridad sacerdotal y civil, y de esta manera estableció la sucesión asmonea de sacerdotes gobernadores que durante 100 años encabezaron una Judea independiente. Cuarto, periodo romano, del año 63 a.C. hasta la época de Cristo. En el año 63 a.C., Palestina fue conquistada por los romanos bajo Pompeyo. Antípater fue nombrado gobernador de Judea. Le siguió su hijo Herodes el Grande, el rey de Judea en los años 37 a.C. al año 3 a.C. Para ganarse la buena voluntad de los judíos, Herodes reedificó el templo con gran magnificencia. Fue un hombre brutal y cruel. Este es el Herodes que gobernaba en Judea cuando Jesús nació y quien mandó a ejecutar a los niños de Belén.